Realmente sumarme a las palabras del rector. La universidad fue históricamente, desde la Edad Media, un lugar de discusión de ideas. O sea que no viene nada mal en un momento que el país está pasando por uno de sus momentos más complejos, que esas ideas se discutan en el lugar donde siempre se discutieron. Entonces, esta es una clase sobre arquitectura de Estado. Y en este momento se está poniendo en discusión en el país la presencia misma del Estado, la existencia misma del Estado, lo que significa la existencia de la civilización. Yo dicté durante muchos años, por concurso, Historia de la Arquitectura y del Arte en la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy consulto, y sigo trabajando ahora en la Universidad Nacional, contratado por la Universidad Nacional de Avellaneda, y como vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos. Sin Estado no existirían las pirámides, no existirían los templos de Luxor, y quienes estaban detrás del Estado, Ramsés II. Sin Estado no existiría el Kremlin, sin Estado no existiría el Mall de Washington, construido bajo la presidencia del más grande presidente que tuvo y tendrán los Estados Unidos antes de convertirse en un imperio depredador, Franklin Delano Roosevelt. Sin Estado no existiría la obra de Brasilia, bajo la presidencia no solo, siempre colocado en mis clases, coloco como autores Brasilia, el urbanista Lucio Costa, el arquitecto Oscar Niemeyer y otros compañeros y artistas, pero también coloco al presidente Juscelino Kubitschek. Si no, Brasil se hubiera seguido siendo una orla de ciudades costeras. Y sin Estado, obviamente, no hubiera existido la inmensa producción a la cual nos vamos a referir ahora del primer peronismo y de otros momentos del país. Y yo en todos estos momentos abro y cierro mis clases. Tengo compromisos, por supuesto, en mi casa mater, en la Universidad de Buenos Aires, donde fundamos con mi compañera Coco Larrañaga la Historia de Arquitectura Argentina, la materia electiva Arquitectura Argentina, bajo el decanato de un decano brillante como fue Juan Manolo Bortagaray. Y lo mismo en los demás compromisos, entre los cuales no es la primera vez que tengo el honor de estar en esta gran Universidad Nacional de Rosario. Pero hay 4 imágenes que no hace falta colocar, de 2 grandes presidentes argentinos liberales del siglo XIX, Sarmiento y Roca, y de 2 grandes presidentes populares del siglo XX, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. ¿Y qué cosa une estos 4 hombres cuyos proyectos políticos en algunos aspectos pudieron tener contraposiciones? Una única cosa los une: su voluntad por la educación pública. Sarmiento la soñó desde el comienzo, peleó por ella, pública, universal y laica, como debe ser. Las ideas religiosas son temas privados, como la sexualidad o si te gusta la carne o el pescado. Eso es un tema que está fuera. Así es, en nuestra sabia constitución así fue. Esa pelea de Sarmiento la colocó como ley, la ley 1420, el presidente Roca. Y luego en el siglo XX, la reforma del 18, bajo Hipólito Yrigoyen, que transforma una universidad todavía eclesiástica, todavía colonial, en la universidad moderna que conocemos y que podrá seguir mejorando, y el general Perón, que coloca en 1949 la gratuidad que existía para la primaria y la secundaria. Ahora, hay que ser muy inconsciente para pelearse con estos 4 presidentes, que tienen que ver con la hechura de la Argentina, el proyecto de la generación del 80 y el proyecto nacional y popular encabezado por Yrigoyen y luego por Perón y luego siguió adelante. Entonces, cuando se nos ataca de ese modo, callarse la boca me parece que no corresponde a ciudadanos de un país donde, más allá de las ideas que cada cual profesamos, coincidimos en temas que hacen precisamente que son razón de Estado. La salud, la educación son razón de Estado. Y entonces todo esto está colocado en constituciones, algunas de ellas derogadas, como la 1949. Pero de algún modo es una barrera, es una muralla que nosotros tenemos que colocar públicamente en todos lados. En este momento, cerrar la boca respecto de esto significa ir a ver, como las ratas que siguieron al flautista de Melín, ¿no? O al falso profeta, como se lo ha llamado. Las ratas terminaron cayendo, y las ratas son toda la población argentina. Entonces, señor rector,
coincidimos, y sé que seguramente de posturas políticas probablemente diversas, pero con un fin ideológico que está por arriba de las posturas políticas. El país, la patria está en peligro. Entonces me parece no tener conciencia de esto, todo lo que estamos haciendo, todo esto no tendría sentido. Esta clase no existiría, no debería darse, porque si el Estado hay que borrarlo, todo lo que vamos a ver acá es Estado. Ya para entrar en tema, la vieja amistad que me une con Daniel, además de un querido amigo, compañero en los sentidos amplios y particulares del término, se ha basado básicamente en una confluencia, un interés común. Nosotros, cuando se creó la Cátedra de Arquitectura Argentina, la creamos para tener como centro la arquitectura de Estado, hace ya muchos años. La arquitectura de Estado de la generación del 80, la arquitectura de Estado de la llamada década infame, en algunas cosas. Esta boca jamás pensó que iba a llegar a felicitar en artículos y a inclinarme ante el presidente Agustín P. Justo. Y les tiro 3 datos. Agustín P. Justo creó en 1931 el Banco Central. ¿Qué pensará el de la melena? Que lo quiere hacer volar por los aires. Creó la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes para controlar la producción. Estamos hablando de un conservador, de un hombre de derecha, de un conservador, pero y el CANAC-YPF, un conservador que sabía que llevaría la nave hacia el lado que le convenía, pero que la nave que había que conducirla. Entonces, señores míos, cuando se está en peligro, todos los que pensamos que el Estado debe continuar, estamos en el mismo barco, en esa arca de Noé, que no puede hundirse. Y ya no jorobo más, pero de algún modo la confluencia con Daniel viene por este lado. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Ya nos tenés? Anda esto, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada quería agradecer desde lo más profundo de mi corazón el reconocimiento que me acaban de hacer de este honoris causa, y bueno, a todo el rectorado, a la Facultad de Arquitectura, de Humanidades, Marcelo Barrale, Pedro, Alejandro, Daniel, bueno, todos, Franco, y bueno, espero ser merecedor de este reconocimiento y desde ya cuenten conmigo para lo que deseen, voy a estar siempre disponible. Así que bueno, vamos empezando, ¿no? A ver, ¿Cómo hacemos? No funcionaba. Pasador de diapositivas. Ah, dale. Entonces, vamos a la primera. A la primera, nada menos, ¿no? Bueno, todos creo que reconocerán la imagen, ¿no? El famoso cuadro La Vuelta del Malón. Acá a mí me gusta problematizar lo que se ve. O sea, muchas veces hay una, en chino, en la lengua china, hay una muy linda forma de expresar dos ideas muy distintas, que una cosa es mirar y otra cosa es ver. Nosotros lo intercambiamos eso y hacemos un uso indiferenciado, ver y mirar. Y no es lo mismo, en chino a partir de los ideogramas se torna muy precisa la palabra. Entonces, por ejemplo, ver en chino, el ideograma es un dibujito de un ojo con 2 patitas. O sea, se relaciona con la idea de pasear la vista, de estar de paso, digamos, mirar de paso. Y mirar, en cambio, es otro ideograma muy distinto, que es ojos también, pero con manos. Y mirar con atención, o sea, mirar bien, es 2 ojos con 2 manos. O sea, está claramente ahí que no es pasear la vista, sino es atrapar la cosa. Mirar es otra cosa. O sea, a nosotros eso se nos aparece cuando, por ejemplo, uno dice, si uno dice ayer te vi, no tiene muchas consecuencias. Uno te puede haber visto desde el colectivo, caminando por ahí, ¿no? Pero si yo digo ayer te miré, la cosa cambia tremendamente, ¿no? Se necesita una explicación. Digamos, y esa es la diferencia, eso es lo que pasa con el tema de la pintura. Hay una desatención, generalmente por el gran flujo de imágenes al que estamos sometidos, entonces se mira muy poco, se ve mucho,
digamos, uno ve infinidad de imágenes, pero se mira bastante poco. Y si quieren podemos hacer un ejercicio con esto, con esta imagen. La hemos visto muchísimo, todos los que tenemos algo que ver con el arte en general, digamos, es uno de las grandes obras del Museo de Bellas Artes, una de las obras fundantes de nuestro arte. Y es de Ángel de la Valle y de 1892, creo, más o menos, ¿no? Creo que es del 92, sí, ahí está. Bueno, y se suele hablar muchísimo, yo me acuerdo en la cátedra de Horacio González, dedicaba un par de clases a este cuadro y a mí me convocaba a veces también para hablar de él, y terminamos en unas tremendas discusiones, a partir de que uno empieza, en vez de mirar, digamos, en vez de verlo, sencillamente empieza a mirar con atención. Y entonces ahí es donde aparece algo que tiene que ver con una cualidad de la imagen, que es despertar fantasmas, ¿no? O sea, la imagen está llena de fantasmas y hay como una especie de una necesidad de una especie de barniz semántico que fija la imagen y que hace que se detengan esos fantasmas y que entonces uno pueda decir, por ejemplo, bueno, es un cuadro que habla sobre la barbarie y entonces está lo civilizado llevado por la vehemencia de la barbarie hacia la oscuridad del territorio y demás, que es lo que hacen estos salvajes, que son un malón de indios. 1892 se pinta el cuadro, Roca estaba por volver a la presidencia, entonces ahí hay también una función política del cuadro en que el Ángel de la Valle un poco se somete a cierta necesidad del roquismo de decir, bueno, hace 20 años, o sea, cuando se hizo la expedición a lo que se llamaba el desierto, hicimos esta matanza porque estos tipos, miren lo que hacían, se llevaban nuestras mujeres, saqueaban iglesias, mataban gente, hacían todo tipo de delitos, ¿no? Se pueden contabilizar creo que 15 delitos en acto, ahí en una sola imagen, ¿no? Es muy denso el cuadro. Entonces uno queda pregnado en eso, porque parecería ser que es lo evidente, pero entonces, si uno empieza a aplicar la cuestión de la mirada, y acá es donde, digamos, esto es como una especie de guía de acción de por qué funcionan las artes visuales, o sea, por qué la semántica está siempre en tensión con la imagen liberada de la semántica. O sea, la semántica atrapa la imagen y dice lo que uno ve. Entonces, qué sé yo, Córdoba Iturburu hace 70, 80 años ya dijo cosas, y entonces en general la Academia de Bellas Artes habla sobre lo que ya se dijo. Entonces se han hecho libros, ¿no? de gente muy connotada que dice más o menos esto, lo que parece evidente de que por qué se pinta este cuadro, las necesidades políticas y demás, y lo que está sucediendo ahí, la figura terrible de la cautiva, ¿no? O sea, hay cosas de cierto romanticismo que son muy, muy fuertes. Ahora, si uno quiere, también puede hablar del tema religioso, que yo creo que es mucho más importante en este cuadro. Y entonces, claro, uno se queda, ¿no? Horacio, en eso teníamos unos diálogos, Horacio no podía aceptar que era más evidente el tema religioso que el tema político, social. Y sí, entonces uno empieza a ver, por ejemplo, la figura de este caballero, y ya le digo caballero, no digo salvaje, no digo el caballero, un caballo blanco aparte. Lleva una lanza y no la está mancillando como podría estar haciendo con el incensario, ¿no? El salvaje que está detrás. Hay una diferencia enorme entre este y todos los demás, que tienen un aspecto más de salvajes, van en caballos negros, o sea, empieza a haber toda una cosa de simbología que ya podemos entrar en un mundo de un caballero con una cruz amenazada por una lanza, la cruz, y para colmo tiene un cáliz, un grial, entonces, que está medio volcado, que se está volcando sobre el territorio. Entonces uno, si más o menos conoce de ópera, ve que aquí está la presencia de Parsifal por detrás. Parsifal que se había lo había estrenado Wagner en Bayreuth, en el momento en que estaba Ángel de la Valle estudiando en Italia. O sea que hay ya una conexión muy directa. Caballero blanco, con el caballo blanco
con una postura de caballero, y lo fundamental, lo más importante de todo, se le está cayendo una venda de los ojos. ¿Cómo es eso? Y no es una venda que esté manchada de sangre, que uno puede decir, bueno, está vendado porque lo hirieron. No, se le está cayendo la venda de los ojos y va al galope largo en un caballo blanco llevando una cruz. Y se le cae la venda de los ojos. Más claro, San Pablo en la puerta de Damasco. Es un momento paulino ese. El tipo se está revelando a la fe católica. Fíjense, esto es por mirar y no ver. Mirar con atención, atrapar. Entonces esto es un momento paulino. Está justo en la sección áurea, el cáliz está justo en la sección áurea del cuadro. También ahí hay algo, un mensaje también. Y entonces uno ve a ver quién era de Lavalle, era un piadosísimo católico, muy piadoso, junto con la Gleice, que parece que pintó el perrito, que estaba aprendiendo pintura también, el famoso oftalmólogo. Y entonces, claro, todo cambia totalmente, se reformula el cuadro. Entonces está Parsifal detrás, el caballero blanco, el grial, la lanza, el cuerpo. Y entonces después decimos, bueno, pero ¿por qué es tan católico el cuadro? Y sí, hay cuatro estados crísticos. Ni el cuadro barroco más católico de la Roma barroca del siglo XVI tiene 4 estados crísticos en su representación. Este lo tiene. Si miramos con atención otra vez, el signo de la cruz tiene la crucecita de oro muy notable, la cautiva, el signo de la cruz. La cruz con el Cristo muerto, segundo estado. Tercer estado, en la custodia de oro, que está muy notable y justo está trazada en el palo de la cruz, con la hostia consagrada, o sea, cuerpo muerto de Cristo, cuerpo vivo de Cristo. Tercer estado. Y, por supuesto, la sangre de Cristo, el cáliz. 4 estados crísticos. O sea, más católico no se puede ser. O sea, ¿puede la academia haber ignorado esto? Absolutamente ignorado, habiendo escrito libros gruesos, tomos de libros, sobre este cuadro y otros 4 cuadros más. Todos fallidos también, desde mi punto de vista. Esto ya es un... y lo ignoró por la lectura, liberarse por supuesto de las cuestiones religiosas y hacer una lectura aparentemente, ¿cómo se llama? Iluminista, ¿no? Fuera de la dimensión católica, que yo no la dejaría de lado. Acá lo que hay, 1892 precisamente, es una visión salesiana del mundo. Nadie dijo eso. Esto es un cuadro salesiano. Acá está Ceferino Namuncurá. Esto es también Ceferino Namuncurá. Es el indiecito que se convierte al catolicismo y que se hace bueno. Se le cae la venda de los ojos y se hace bueno y defiende la cruz de Cristo y la lleva. ¿Se dan cuenta cómo se puede ver de otra manera absolutamente distinta? Y para mí es absolutamente más válida y más rica también. Entonces la dimensión religiosa del cuadro es la más relevante, sin duda. Y esto entonces ahora es el jardín de Clinsor, el famoso jardín enfermo, después el rey herido, el rey Anfortas, ¿no? Toda la historia de Parsifal. Parsifal fue esa ópera que Nietzsche lo acusa a Wagner de miniaturista, de meterse en una historia de un caballero gay y toda esa cosa. Entonces que lo detestó, a partir de eso se odiaron con Wagner. Pero Wagner hizo esta ópera, Parsifal, ¿no? El que hace la pregunta adecuada, lleva la cruz y sana al rey, y por lo tanto sana al reino. Y entonces esto después con los años va a ser un campo de soja transgénica. Lo que va a pasar ahí. Pero por lo menos productivo, ¿no? Pero bueno, pero eso es el tema. A mí me gusta ir por ahí. Entonces, cargar los cuadros de significación y que esas significaciones aparezcan como capas, como una cebolla, ¿no? Y que uno pueda ver eso por arriba. Es un cuadro peronista, pongámosle, ¿no? En otras cosas. Pero por debajo hay otras cosas. O sea, estos sitios, por supuesto, son protoperonistas.
Sin duda, es más, quemaron en una iglesia. O sea, los únicos que quemaron iglesias son estos y después el peronismo. Y por eso mismo es muy interesante que al mismo tiempo sean fervorosos católicos y que lleven, en sí mismos lleven 4 estados crísticos. Eso siempre es el peronismo, ese cúmulo de contradicciones, esa imposibilidad de tener una descripción certera. O sea, siempre el peronismo es otra cosa. O sea, siempre está corrido. Uno dice, sí, no, está más cercano al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Onda partícula, ¿no? Y dice, bueno, depende. ¿El peronismo es onda o es partícula según? ¿No? Todo ese galimatías, ¿no? De decir, bueno, es de izquierda, es el peronismo de derecha, el peronismo de izquierda. No sé, el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, como diría Heisenberg del principio de incertidumbre, ¿no? No es ni de izquierda ni de derecha, sino que tiende a serlo. Sería más o menos una definición. Yo agregaría eso a una respuesta del general. Cuando digo el general, lo digo con mayúsculas, como se debe en castellano. Si se dice general Perón, general va con minúsculas. Si dice el general, ya sabemos todos cuál es. Cuando él decía en su vuelta al país, en una de las entrevistas que se le hacían, le preguntaban esto mismo, Daniel. Usted, general, era como decir, usted que ya está con el pie en la sepultura a esta altura de su vida, eso no lo decía prudentemente el periodista, pero preguntaba si era de izquierda, si se reconocía de izquierda o de la derecha, y él contestó, digno de un jesuita, según las circunstancias. Y otra cosa también importante es que él mismo, en una grabación maravillosa que hay, que le pueden página de YouTube, está mostrando qué cosa fue el peronismo. Es un barco, es un arca de Noé, cabemos todos, incluso los que no suben caben. Y entonces él contaba y dice, mire, dice, a mí me hacía la crítica el canciller, se me va el nombre ahora, Jerónimo Remolino, que era un hombre que venía de la derecha nacionalista, que había sido secretario de Julito Roca, el hijo de Julio Argentino, o sea, plena década infame. Y me dice, general, usted está metiendo gente de izquierda, por Ángel Borlenghi, que venía del socialismo. El micrófono. ¿Qué pasó? No, Hola, por Borlenghi, que venía del socialismo. Entonces le dice, mire, Remolino, sí, está bien, yo estoy metiendo a gente de izquierda para contrapesarlo a usted, que es un reaccionario. Borlenghi era ministro de Interior, Remolino, ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, pasamos. Bien. Acá sí se convierte en peronista limpio. Claro, ahí tenemos, bueno, este es un cuadro que hice varias versiones de esto. Ahí está cruzando a la mamá de Juanito Laguna. En realidad esto es como una historia paralela a la serie que hizo Antonio Berni sobre Juanito Laguna. Yo imaginé que Berni nunca se quiso meter con el peronismo. Alguna vez llegué a hablarlo con él. No era exactamente un gorila, digamos, sino una postura un poco distante del peronismo. Le molestaba un poco, digamos, su imaginario no incluía la presencia del peronismo. Entonces tenía su versión canónica, digamos, marxista del campesinado, del obrero y demás, pero ajeno a la captura peronista. Y entonces, claro, Juanito aparece en un basural, y pintado por Berni justo en el 60 empieza a hacer los primeros Juanitos. Él dice hace toda una exposición sobre eso y dice, ¿no? Es el emblema de la niñez abandonada de las grandes ciudades y demás, siempre hay un Juanito. Bueno, entonces a mí se me ocurrió que como emblema es muy interesante que tenga justo un chico de 5 o 6 años y que sea pintado en el 60. O sea, ahí hay algo del inconsciente y que a mí me sirve particularmente. Entonces yo pongo el 55 como el momento en que hay un cuadro que no sé si lo tenemos acá, que bueno, está en el Museo Carafa en Córdoba, y que es la mamá embarazada en el 55 de Juanito Laguna, que nace ahí. O sea, la niñez, esa desprotección y demás, ese abandono del Estado,
aparece en el 55 y lo pinta Berni 5 años después. ¿Cómo lo pinta? Sin el guardapolvos. Entonces, el guardapolvos es como un emblema del Estado, un emblema de la educación del Estado, es como, funciona como un exoesqueleto. El guardapolvos es como un exoesqueleto que protege al cuerpo blando del niño que se está formando. Y entonces ese guardapolvos, a mí me viene esa metáfora de los guardapolvos que hacía mi vieja. Mi vieja era costurera y me hacía unos guardapolvos así muy ampulosos, que a mí me daban un poco de vergüenza, ¿no? Porque ella hacía trajes de primera comunión de chicas, ¿viste? Entonces el guardapolvo medio que lo cortaba un poco con el mismo molde, me parece que lo hacía. Y para colmo lo almidonaba, ¿no? Hacía ruido, se quebraba, ¿no? Entonces eso funciona como un exoesqueleto, en cierto modo, ¿no? Que esté ahí. Un costado no binario que no te conocía. Y además otra cosa que alguna vez, porque él es bastante impertinente, bueno, por eso uno lo quiere tanto, que tuvo con Berni, que finalmente de donde estaba cerca, vos hablaste del marxismo general, del PC, digámoslo con toda la letra. Sí, pero no era tampoco muy... No era un militante, digamos, pero bueno. Era tributario así de su... Como decían unos amigos, toda la gente inteligente en ese momento estaba en el PC. Sí. Después del resto éramos nosotros, que ya sabemos que somos menos inteligentes. Pero bueno, siempre señalaba cómo él, cuando comienza a incorporar elementos, incluso se adelanta en muchos aspectos al arte de incorporar elementos materiales, por ejemplo, una chapa para mostrar este mundo de las villas. Nunca se le ocurrió, en el momento plena resistencia peronista. Sí, colocando los caños, lo que se podía colocar para frenar a la locura, intentar frenar a la Libertadora. Nunca encontré una chapa que tuviera la B y la P de Perón vuelve. Nunca. No. Estaban en todos los arrabales de Buenos Aires y de todas las ciudades del país. Buscó hasta que no encontró una. Pasamos a otra. Bueno, esto me gustaría decirle. Dale, sí. Él es un poco humilde, pero cuando los nazis, cuando la Luftwaffe bombardea la ciudad santa de Guernica, la ciudad santa del pueblo vasco, tuvieron un gran artista que en la exposición de París de 1937, donde precisamente la última gran exposición universal antes de la Segunda Guerra, presenta el Guernica, en 1937, de Picasso. Pero también en un bombardeo siniestro, donde hubo más muertos que en Guernica, donde nuestra aviación naval, un bombardeo donde yo en las clases de peronismo siempre lo coloco, pero sabes que hay gente que le parece de mal gusto ver algo, no que haya sucedido, es una cosa que a mí me vuelve loco, es como una disfunción cerebral, les molesta ver el horror, pero no el horror mismo. Bueno, en fin. Daniel se tomó ese trabajo. Este cuadro hoy día está colgado en el Museo de Artes de San Juan. Otra más. Que es su visión de ese bombardeo. Ese bombardeo siniestro donde hay un debut de la aviación contra su propio pueblo, ¿no? En la Plaza de Mayo. Y no hay antecedentes históricos, ¿no? Que la propia aviación, porque en Guernica fueron los alemanes. Bueno, exacto, un país en todo caso que tenía intereses enemigos. Claro. Acá estamos hablando de la propia aviación del país, de quien debiera defender que bombardea una ciudad abierta, bombardea su pueblo. ¿Cómo digamos, llegar a pensar eso, ¿no? Como posibilidad? Es muy raro, ¿no? Hay algo ahí de locura, no sé, de no reconocimiento del otro, ¿no? O sea, el peronista es pasible de ser incluso hasta bombardeado masivamente, o sea, porque va a haber muertos no peronistas, pero vale la pena para matar a algún peronista que muere un montón de gente. O sea, hasta eso se llega, eso es el horror más grande que se pueda tener, ¿no? La propia Fuerza Armada pensándolo de esa manera, y lo hicieron. Otra cosa. Bueno, esta imagen está colocada simplemente para marcar el fenómeno de masas, la exposición, el por qué lo podemos saber enseguida en arquitectura. La manifestación mayor, por lo menos que se tengan memorias, en esos 2 millones de habitantes en una ciudad. Piensa que en el 47
En el 50, Buenos Aires tenía 3 millones de habitantes y el Gran Buenos Aires otros 3 millones, era una cosa pareja, unos 6 millones. Hoy día, bueno, la ciudad nunca cambió de población, sigue teniendo sus 3 millones de habitantes, pero el resto tiene 10, estamos hablando de paso a 13. Tener 2 millones en la plaza, en la avenida 9 de Julio, para el acto de la posible, de la segunda presidencia de Perón, donde se suponía que Evita iba a acompañar, está marcando un poco el clima. La toma de la ciudad, si seguimos con la idea del Malón, en este caso pacífica, la toma de la ciudad, la manifestación de un pueblo que se siente dueño, tan dueño como cualquier otro, de ocupar un espacio en el lugar público. Esto va a estar presente en todos los barrios a otra escala, en los barrios realizados por el peronismo. Otra más. Bueno, esta es una imagen nada más, ahora enseguida pasamos a una imagen de el estadista de una comunidad organizada, es decir, la infraestructura gigantesca, diques, canales de riego, para dotar de agua, de energía, usinas, a lugares donde además iba a haber movimientos poblacionales. Córdoba pasa desde el primer peronismo hasta el fin de Frondizi a duplicar su población, y la duplica, entre otras cosas, por las instalaciones de la fábrica militar de aviones, que ya había sido creada por el presidente Alvear, pero a una escala muy pequeña, las instalaciones de la industria automovilística, de otras industrias, obviamente las obras de infraestructura eran claves para todo lo otro, para la vivienda, para las obras públicas, para la salud, para la educación. Otra más. Y acá ves la imagen que tiene que dar Daniel, sí, bueno, ¿no? esto es... podemos pasarlo, ¿no? Pero bueno, sí, pero un poco la idea de la propaganda política. Hice una muestra que se llamaba Mundo Peronista, entonces había muchos cuadros que se referían, que están sacados de la propaganda política de la época, que irrumpe irrumpe de una manera masiva como nunca. Es una propaganda que toma muchos elementos del New Deal norteamericano y de la Unión Soviética también. Sí. Hay una tensión ahí. Y al mismo tiempo crea una nueva forma visual de propaganda que tiene que ver con cierta cosa más blanda, o sea, ablanda tanto en el New Deal como en la propaganda soviética. Hay una forma humana acerada, facetada, que intenta demostrar que hay un sujeto histórico que va a sostener la revolución. En un sentido o capitalista o comunista, ¿no? Pero los dos se necesitan verse poderosos y como posibilitados por ese cuerpo especial, ese cuerpo obrero, que puede llegar a ser el sujeto histórico de la revolución. En cambio, el peronismo lo ablanda. Aparecen los colores rosados. No tenemos acá ejemplos, ¿no? Hay un famoso afiche del 52. Bueno, en esta charla no aparece. En donde el obrero es como casi un borrachín de fonda, ¿no? No tiene medio panza, no parece un sujeto histórico, es un ser deseante y gozante. Es alguien que goza de los frutos del capitalismo. Y esa forma de gozar del obrero, un poco que se ve obscenamente, desde un lado y de otro, de cualquiera de las dos revoluciones se ve obscenamente a este tipo que precisamente es representado en el momento en que no trabaja. Eso es otra de las claves que incorpora el peronismo, y solamente el peronismo lo hace. O sea, el obrero no es representado en el momento en que, o sea, no demuestra que está trabajando, como por ejemplo en los 1 de mayo soviéticos, donde siempre están construyendo la locomotora de la revolución, entonces están los tipos así con martillos y unos brazos tremendos, un poco con una onda que de ahí viene Carpani, ¿no? O sea, soviética, y este tipo sí que puede hacer la revolución porque tiene un cuerpo tremendo. Y en el New Deal norteamericano también, el obrero es muy parecido. O sea, el obrero está siempre demostrando que trabaja, está girando una rueda, está haciendo una manija, algo del orden del trabajo tiene que demostrar, porque es obrero y lo está haciendo. El peronista no. El peronista siempre se suele representar en el momento en que justamente no está trabajando, que es el momento de felicidad, de goce. O sea, el tipo demuestra que tiene felicidad. O sea, la idea de felicidad del pueblo está encarnada ahí. Se representa, pero es obrero, lo vemos, tiene overol y todo, pero justamente no labura. Justamente no es el momento de laburar, porque no es el mejor momento de su vida, no es cuando labura. El mejor momento de su vida es cuando disfruta. De los frutos porque tiene trabajo, entonces puede disfrutar. Tiene vacaciones pagas y demás. Esa es la sanción
más tremenda que siempre recibe el peronista, ¿no? Que quiere gozar. Eso es una de las cosas, y que creo que es un problema del humano. Por eso, digamos, bueno, podemos hablar después. El tema no, está bien la que pusiste. El tema de la planificación de Estado, nosotros estamos iniciando ahora con un compañero que es el actual exalumno, el actual titular de la Cátedra de Arquitectura Argentina, ¿no? Cuando uno no tiene hijos, tiene que sembrar descendientes, que ya están a pulso haciendo este trabajo. Lo estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones Juan Domingo Perón. Y un tema que es clave, y que si no nos explicaría toda esta inmensa obra construida, que en proporción equivale casi a lo de la segunda presidencia de Roca, hasta el 46, en apenas 9 años. Sin los planes quinquenales, los únicos países que planificaban la totalidad del territorio, capitalistas o socialistas, eran las Rusias, los países ganadores o perdedores los países centrales ganadores o perdedores de la Segunda Guerra. Desde ya la Alemania nazi, la Italia fascista, y luego las repúblicas que lo sucedieron. Pero la Rusia soviética y los Estados Unidos del New Deal, que recién mencionó. Roosevelt, no en vano, por demócrata, por la Partido Republicano, era tildado de comunista. Todos sabemos que cuando tal vez en todo caso en ese momento más posible usar el nombre, no el mamarracho llamó comunistas a los rusos, que bueno, en fin, no quiero extenderme, pero era tildado de comunista, que era un modo este hombre había tomado el control del Estado de un modo que nunca en Estados Unidos se había dado antes y que nunca volvió a darse después, con su política del New Deal, del nuevo trato. Lo mismo que fíjense que la palabra nueva aparece, New Deal con Roosevelt, Nuevo Estado con Getúlio Vargas, Nueva Argentina con Perón. Significa una refundación donde estos países pretenden seguir siendo las cosas que servían. Había un país como Argentina que lo pecuario no va a dejar, pero solamente materias primas, solamente commodities, como lo llaman ahora. Bueno, entonces vas a cobrar uno por tus commodities y cuando tengas que importar las máquinas que no fabrican te van a cobrar 100. Van a ser colonias, factorías. Bueno, este sistema es revolucionario, y fíjense en ese mapa, y paso rápidamente al otro, donde además de las capitales provinciales está el desarrollo de los grandes centros, Tucumán en el noroeste, Mendoza en Cuyo, el eje Resistencia Corrientes en el nordeste, Rosario en la parte fluvial, Buenos Aires obviamente, en el Comahue, Neuquén, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia. Esos centros van a tener una atención supernumeraria. Eso es posible por la planificación. Otra más. Bueno, sí, acá hay todo un ciclo de fotografías y demás de el desarrollo de la Fuerza Aérea, ¿no? de los aviones. 35 tipos distintos de aviones se llegaron a construir durante los dos gobiernos peronistas. Aviones de súper avanzada como el Pulqui 1, el Pulqui 2, y incluso aviones de pasajeros, de todo tipo el ala volante, por ejemplo, de Reimar Horten, que después con el paso de los años, ya en el 90, muy anciano, Reimar Horten trabaja para la NASA para desarrollar el bombardero B-2, que había iniciado acá con un avión que se llamaba el Naranjero, porque lo usaban para traer naranjas de Entre Ríos. Era un avión experimental que le construyeron un buche especial, una caja, digamos, con lo cual traían, porque Perón le había dicho a Horten, salía mucha plata el desarrollo de ese avión del ala volante, era un desarrollo muy de avanzada, ningún país lo tenía. Y Perón dice, bueno, pero ¿por qué no aprovechamos un poco, ya que tenemos el avión y vuela bien? Y entonces se le hizo hacer esa canasta abajo como para traer naranjas de Entre Ríos, naranjas frescas, y le llamaban el Naranjero. Bueno, eso después terminó siendo el bombardero B-2 en los 90, que el bombardero que actualmente está en uso. En el 55, ni bien viene el 55, lo primero que hacen es acusar, vos siempre lo decís, sí. Cuando Estados Unidos se llevaba a von Braun, era un científico, pero cuando nosotros teníamos acá a Kurt Tank, era un nazi. Es esa doble vara, ¿no? Sí. Rusia y Estados Unidos se sacaban los ojos para llevarse los científicos alemanes que habían servido al Tercer Reich. Y nosotros
bueno, Curtán que vino acá porque... Sí, Horten, que era gente que acá. estaban pedidos por tanto por Stalin como por el gobierno norteamericano, pero ellos no quisieron venir acá, se instalaron en Córdoba, desarrollaron una familia en Córdoba, Horten tiene hijos y demás, y la pasaban muy bien acá. Bueno, entonces, todos estos aviones, como dice Daniel, había 35 prototipos. Brasil no tenía en ese no momento tenía una casi, fábrica. hacía un pequeñísimo, Sí. una avioneta muy chiquita. No existía Embraer. No tenían industria aeronáutica. Miren ahora, le compramos aviones de pasajeros a Embraer, ¿no? Por haber suspendido eso en el 55 y vergüenza para el peronismo y por el presidente Menem haberle regalado Falda del Carmen con las investigaciones misilísticas, haberla cerrado por pedido de los yanquis y haberle dado a los yanquis a la Lockheed la fábrica de Córdoba, cagamos. Entonces, en el gobierno de Cristina hubo que comprarle 20 prototipos a Brasil, que en ese momento no tenía fábrica. Esto es lo que significa, y estamos hablando de países que pasaron por dictaduras. Son dictaduras que no son igual que la No son iguales. Los brasileños no le permitieron a Bolsonaro privatizar Petrobras. Para vergüenza nuestra, YPF la privatizó un presidente de origen peronista como Menem. Y al otro monstruo de Pinochet no le permitió el ejército chileno privatizar el cobre. No se le hubiera ocurrido porque el mismo era... A ver, había entre los monstruos hay diferencias. Acá, además de asesinos y genocidas, eran directamente funcionarios coloniales, cipayos, que entregaban más de lo que se les pedía. Como hay alguien que ahora está ofreciendo al fondo pagarle no sé qué porcentaje más que el que pide, como si ya pidiera poco. Entonces, bueno, esa metástasis que tenemos en el país, estamos mostrándola acá. Otra más. Bueno, sí, estos son todos contextos no industriales. De contexto, ferrocarriles, industria automovilística, industria ahí está aeronáutica, la locomotora justicialista, está sí, allá, pasando ¿no? la anterior, la locomotora justicialista. Parte de todo esto se le ofreció después a Cuba durante la tercera presidencia de Perón con Helvar, material ferroviario que necesitaban allá. O sea, estamos hablando de industria ya semipesada, por no hablar de los altos hornos, y si vamos a pasar a otra más. El automóvil especialista, bueno, claro. El rastrojero, el tractor, miren los nombres, el tractor Pampa, el lavarropas Irupé. El rastrojero tuvo un desarrollo posterior del peronismo que fue muy aceptado, ¿no? La motocicleta Puma, hasta la idea de la apropiación de nombres, digamos, ligados al país. Lo que la oligarquía llamaba despreciativamente industria Flor de Ceibo. Bueno, sí. O la industria blanca. Claro, bueno, todo lo que es el electrodoméstico irrumpe ahí, ¿no? La famosa heladera Siam, la de la bochita. Era todo un logro tener un electrodoméstico. Yo me acuerdo que mis viejos compraron una de estas Siam y no iba en la cocina porque no se lucía, ¿no? Iba en una esquina del comedor, así esquinada, ¿no? Y se le ponían cosas arriba. Bueno, la televisión empieza en 1951, ¿no? Recordémoslo. Las fechas son impresionantes en el peronismo. 47 el voto de la mujer, no solo el voto, el único país del mundo en ese momento, porque en otros votaban desde antes las mujeres, donde además de votar tenían derecho a tener un tercio de representación como diputadas o senadoras. Eso no pasaba en ningún país central de Occidente. En 1947. En el 49 la Constitución del 49, el Congreso de Filosofía de Mendoza. En el 50 la creación de Aerolíneas Argentinas, que ahora la quieren rifar. Vamos a ver qué línea privada va a ir a La Rioja, Catamarca, o a lugares que no son turísticos. Un carajo van a ir. Y luego en el 51 la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que nos permitió después venderle reactores a Australia, que como buen país del Commonwealth no tiene industria, porque para eso la madre Inglaterra se cuidó muy bien de que se, pero el reactor lo ganó por licitación pública durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina, peleando contra Canadá, Estados Unidos, Alemania y España, reactores nucleares, además de toda la industria que siguió luego expandiéndose a través de los satélites. Todo eso no existiría
Sin el CONICET todo eso no existiría si la Argentina no entra tan tempranamente en la Comisión de Energía Atómica, que solamente esas comisiones tenían los países centrales. Y luego algunos países que despegaron, como la India, ¿no? Y que no en vano fue Nehru el que se llevó a Eso es una historia muy interesante. Perón quería dos cosas fundamentales desarrollar para la defensa nacional. Una, tener un avión competitivo que tenga un rango de distancia suficiente, y otro, tener la bomba atómica, que en ese momento era el gran logro de solo algunas naciones. Las dos cosas las logró Nehru, y se llevó de acá técnicos y se llevó a Kurtan, que es el que hizo el Pulki 2, que era el director de la Focke-Wulf en Alemania. Bueno, Kurtan, después de Argentina, nunca quiso colaborar con las grandes potencias, entonces tuvo un contrato de Nehru y se lo llevó a trabajar a la India, y ahí Kurtan desarrolló lo que iba a ser el Pulki 3, en realidad lo estaba diseñando acá, y el Pulki 3 se llamó Hindostan Maru en la India, un avión de altísima performance que voló hasta el año 90 y pico, y que tenía capacidad de llevar una bomba atómica, y la India desarrolló la bomba atómica también. O sea, el mismo modelo de defensa de Nehru, de la India, o sea, no grandes gastos militares, sino dos cosas puntuales que te conviertan en una amenaza posible. Y que se haya escuchado en Naciones Unidas. Exactamente. No, entonces, por eso no desarrollaron tanques, la India no desarrolló tanques, por ejemplo, porque no pensaban en invadir ni nada, o sea, no tenía ese criterio, sino simplemente tener la bomba atómica y un avión. Y eso es una estrategia de defensa fenomenal, que a la India le resultó muy buena, y nosotros, por supuesto, no pudimos. Por eso está hoy día la India donde está, ¿no? Ocupando el lugar del 5º país de producción del mundo. Otra más. Bueno, acá está la revista Mundo Atómico, el desarrollo de la industria, abajo la creación, ya pero en gobiernos actuales, de Cristina, el polo científico, y arriba uno de los satélites. Bueno, todo este mundo puede acabar es decir, lleva del 51 acá, ¿cuántas? 70 años, ¿no? Puede acabar así, con un golpe de mano. Eso es lo terrible. Para construir se necesitan décadas, a veces medio siglo. Para destruir basta un minuto. Otra más. Bueno, este es un cuadro que se llama Pegan a un niño en el barrio Los Perales. En realidad está tomado de un texto de Freud. Y Freud ahí habla del fantasma infantil, ¿no? Es medio complejo, pero más o menos es la idea de que alguien padece siempre. O sea, la acción del peronismo, lo que está detrás de esto, parecen unos juegos infantiles así en el barrio Los Perales, hay una mezcla ahí medio le Corbusieriana, sí, ¿no? Un poco la modernidad, cierta cosa de la modernidad, pero en un rincón oscuro están pegándole a un niño. O sea, está Eva Perón castigando a un chico. Entonces eso es el fruto del fantasma que despierta siempre el peronismo. O sea, la acción del peronismo supone que alguien va a padecer. Eso, digamos, la idea del fantasma el fantasma es como una especie de película que uno proyecta que te alivia del hecho de tener que ver la realidad. Entonces uno ve a través de los fantasmas, ¿no? Como si fuera la proyección en un cine. En vez de ver la dura pared de la realidad, se ve algo que parece ser algo que reemplaza la realidad. Y el peronismo está muy, muy trazado por los fantasmas siempre. Por ejemplo, uno de los grandes fantasmas era la quema del Parqué, ¿no? O sea, ahora va a aparecer la imagen. Claro, ¿no? Entonces le dan casas a los negros y demás que no saben vivir en una casa como vivimos nosotros, de clase media. Entonces los negros, ¿qué van a hacer? Van a levantar el Parqué, le van a prender fuego y van a hacer asado. Ese era uno de los fantasmas fundantes, ¿no? De por qué a los negros no hay que darle cosas de blancos. Y resulta que, claro, que se desbarata. El fantasma dura lo que dura un ciclo de una película, digamos. Duró varios años. Hasta hace 30 años uno iba a un asado y siempre alguien hacía la joda de que el asado del Parqué y demás. Hoy en día eso ya no es creíble. O sea, perdió eficacia simbólica, se dice. El fantasma ya no se activa, no llega. Otro gran fantasma que tiene que ver con eso es, por ejemplo, la cinta de luto. Entonces, a mi tío, ¿por qué en la tradición de mi familia somos antiperonistas? Porque a mi tío lo obligaron a usar la cinta de luto. Yo indagué mucho sobre eso.
E incluso tengo colección de fotos, tengo colección de revistas y demás. Días después de la muerte de Eva Perón, Perón está haciendo hay actos escolares y demás, y solamente Perón y un ministro, creo que está al lado, lo único que pude detectar, tiene la cinta de luto cosida así en el saco. Ni las maestras, ni los alumnos, mucho menos. O sea, los chicos con cintas de luto es un invento mío. Realmente, no hay antecedentes, no hay fotos que uno pueda ver, fotos oficiales estamos hablando, o sea que deberían estar ahí destacadamente con luto, si es que había algún tipo de, no había ningún tipo de directiva, seguramente habría algún zarpado, viste, alguno de estos cabezas de corcho que seguramente habría habido, pero no fue algo que justifique esto, la proliferación del fantasma de que tenías que usar la cinta de luto si no te echaban, ¿no? Entonces eso funciona como argumento, o sea, bueno, hay infinidad, fantasmas hoy en día funcionan a cada rato, ¿no? Hay producción, qué sé yo. Cristina Kirchner, por ejemplo, es un mayorista de fantasmas, ¿no? Si uno, es un almacén mayorista. El otro día escuchaba alguien decía sobre el pie de Cristina, ¿no? O sea, había como fetichismo explícito. Tiene un pie gordo y grande, que es casi un secreto de Estado. Dijo alguien en televisión, lo decía así descaradamente, ¿no? Y eso alcanza para regodearse un poco. O sea, los fantasmas, por ejemplo, animan las charlas en los ¿cómo se llama? Las confiterías de Barrio Norte, ¿no? O sea, hoy en día se sientan en las confiterías de Barrio Norte a odiar a Cristina a través de la formulación de fantasmas. Entonces, siempre el peronismo tuvo ese trato con dos vías, fundamentalmente hay dos vías fantasmales muy importantes en el peronismo. Una es la del sacrificio y la otra es la del exceso de goce. O sea, el gordo de la CGT, el cuerpo deforme por un exceso de calorías, por excesos, digamos, el cuerpo maltratado, y el cuerpo sacrificial, el del montonero, el cuerpo o sea, el cuerpo de Eva Perón, el cuerpo del Che Guevara entra ahí, o sea, el tipo que va a restringirnos el goce. O sea, o el peronismo viene por el lado, digamos, diría Pichetto, ¿no? Por el lado del comunista, ¿no? Axel, por ejemplo, es un representante de eso, cuerpos jóvenes, flacos, pero sacrificiales, o sea, te van a quitar lo que a vos te sobra, te lo van a quitar. Entonces eso es una forma fantasmal de actuar. O sea, son comunistas, te sacan, si tenés 2 casas te sacan una. Eso es el cuerpo joven, el cuerpo sacrificial, el cuerpo que se va a sacrificar, que no le importa nada. Es el guerrillero, ¿no? Viene de la idea del guerrillero y demás. Entonces, y el otro es el cuerpo gordo. Viene más bien de la CGT, del tema sindical y demás, que viene a excederse, come mucho choripán, ¿no? Y se pone gordo y goza al lado tuyo, te molesta, ¿no? Viene a la carpa de al lado en Mar del Plata. Es el tipo que se te pega, el otro está emboscado. Ojo con aquel que está emboscado y que te va a sacar las cosas. Ojo con este que viene ahí y te viene a erutar en la cara, ¿no? Esas son las dos tensiones que siempre despiertan los fantasmas peronistas. Bueno, la imagen que mostraba Santiago, estábamos hablando de un barrio, un conjunto racionalista, pero estas son todas imágenes del barrio Juan Perón, en Parque Saavedra. Acá los hubo en los alrededores de Rosario, en todos los alrededores de las grandes ciudades, en los sectores suburbanos, todos estos conjuntos de vivienda. La cifra es inmensa. Acá estamos hablando de un barrio obrero donde ninguno de los nietos o bisnietos de quienes lo recibieron viven ahí. Hoy día es un barrio de clase media tirando a alta. Si vive un bancario es porque es un gerente, si vive alguien de la educación es porque es un director de colegio. Nadie pudo permanecer acá. No en vano hubo una sucesión de dictaduras militares y de gobiernos civiles débiles que permitieron que esa situación acabara. Otra más. Y la tipología del chalet californiano. El techo de teja a la española, las paredes blancas, blanqueadas, que tenían dos imágenes. Por un lado, imágenes las migraciones internas cuando se industrializa el país, de gente que venía, incluso de países hermanos, limítrofes, Paraguay, Bolivia, algo de Uruguay, pero los que venían de provincia, gente que venía del noroeste o del nordeste, y que tenían en su cabeza la tradición hispanoamericana, paredes blancas, techo de teja a la española, pero después había una segunda lectura.
La lectura de apropiación, que es un poco lo que estás planteando, que provocaba furor, porque el peronismo estaba dentro del capitalismo, pero lo que quería Evita, que era quien más propugnaba este estilo, ella y también Ramón Carrillo en parte de la obra de salud, era que tuvieran acceso a aquello que estaba por arriba de la necesidad primaria, viviendas excelentemente construidas, hechas para durar, no para pobres, como ella. Evita odiaba el apelativo de vivienda obrera. Vivienda obrera. ¿Qué sí. quiere decir vivienda obrera? ¿Que se ve como de pobre, digamos? No, ya ve claramente, es un escalón más abajo. No, minga de eso. Entonces, estas viviendas que tenían todas estas calidades, en el país se hacen en 9 años. Empieza antes incluso, porque la verdad estamos viendo ahora en muchos de los trabajos que estamos investigando que esto empieza con el propio, incluso con parte del periodo de Justo Ortiz, pero fundamentalmente después del pronunciamiento militar del 4 de junio de 1943, porque ya hay muchos de los sectores que venían del nacionalismo y que van a integrarlo al gobierno, por ejemplo el general Pistarín, que era un ministro de Obras Públicas de lujo. Perón lo va a chupar para su presidencia. Bueno, todo este tipo de obra que vienen de aquel momento, se trabó. Todo este tipo de obra implica 500.000 viviendas en 9 años. 500.000 viviendas sería una cifra aplastadora hoy, con una Argentina que cuadruplicó su población. Imagínense en las décadas del 40 y del 50. 500.000 viviendas de este nivel. Ya fuera el californiano, el pintor, que tenía la tradición del neocolonial y que además venía por otro lado. Venía, y por ahí Evita lo agarraba también como esa actriz, ex actriz que era, venía con el cine de Hollywood, que había invadido todo. No. Y era la vivienda deseable para las clases medias norteamericanas, de Los Ángeles, de las ciudades, no de las grandes ciudades, de ciudades, digamos, más de la costa oeste, donde de algún modo estas viviendas o llegaban por el cine o llegaban porque la gente de clase alta ya las tenía en San Isidro, en Martínez, en el Tortugas Country Club, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas viviendas es la que ella quería. Otra más. Y bueno, sí, la arquitectura, acá están los Perales, el barrio 17 de octubre, sobre ya camino a Ezeiza, otra más. Y la salud. Bueno, sí. La salud. ¿No? Que abrimos siempre con carátulas de Daniel. La salud, otra más. Otra más. Bueno, la salud, el trabajo de Carrillo, digo de él lo mismo que dije de Roosevelt, es el ministro de salud más grande que tuvo y que tendrá el país, nunca se alcanzó estos niveles. Él creía en la salud, lo dice en su teoría del hospital, que en su momento reeditó Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, de que el hombre, y no lo decía obviamente por su pensamiento, pensando en el bolsillo, el hombre había que tomar cuando estaba de pie, la medicina preventiva, porque cuando llegaba la enfermedad, además del dolor de la situación sanitaria, tenía otro costo. Y todo esto lo va a plantear en sus 4 escalas, desde el tren sanitario o la ambulancia para lugares que eran poblados, a la unidad sanitaria, hasta los hospitales policlínicos, hasta la ciudad hospital que se plantea para Tucumán. Otra más, creo que siguen ahí. Ahí tienen los esquemas. Por ejemplo, el tren sanitario, a la derecha está Tafí del Valle, la unidad sanitaria pequeña, a la derecha el Hospital del Niño Jesús en Tucumán, abajo el Hospital de Salta, y está el plano de la ciudad hospital que, por supuesto, 1955 por medio nunca se terminó. Otra más. Los centros sanitarios de Corrientes, de Santiago del Estero, de Tucumán, estos hechos por Mario Roberto Álvarez, el autor del Teatro San Martín. Otra más. Bueno, la educación. La educación, otra más. Vamos a pasar esta más. Sí. Este caso lo quiero señalar un poco el de la izquierda. El Estado contaba en el 46 con 1.634 primarias, para el 52 había nuevas 4.000 escuelas nuevas, con esta misma calidad de la vivienda. Curioso el mote de alpargatas sí, en libros no, cuando esto sucedía. Estas casas de los profesores de Tucumán a la izquierda, que tienen una arquitectura ligada a la modernidad, pero también ligada a la tradición. Toda esa base de piedra de estas casas
reconocía que primero un material del lugar, en el Valle de la Conquija, de piedra era Quilmes, uno de los grandes sitios prehispánicos de la Argentina. Entonces, esos murallones de piedra están ligados, están una mirada puesta al futuro por la arquitectura que se hacía y por la apuesta, y una mirada ligada a la tradición. Otra más. Más escuelas en los valles calchaquíes, en la Patagonia, donde van tomando las arquitecturas, la de abajo, la de Bariloche, propias del lugar, la madera, la teja plana, la piedra, otra más. Y acá, el plano de lo que hubiera sido la ciudad universitaria, Tucumán. Tucumán era uno de esos puntos, fíjense que en el mapa yo mostraba como de desarrollo explosivo, ¿no? Es decir, además de ser la capital de una provincia, era de algún modo el centro neurálgico del noroeste argentino. Ahí está la vivienda de que hablaba. Y, perdón, la más está bien, la Universidad Obrera. Hoy día no se llama así, es la Universidad Tecnológica Nacional. En el 55 la palabra obrera causaba, molestia. La Universidad Tecnológica Nacional es fundada en ese momento. Títulos intermedios, títulos de especialización para generar una mano de obra educada y digamos, modernizada. Todo ese trabajo se hace en ese momento. Otra más. La asistencia social. En esto es clave la figura de Evita. Otra más. Claro. Esta pintura, acá están los cuatro. Esto fuegos, es como una referencia a Giotto, ¿no? A las grandes crucifixiones, y bueno, ahí está Eva, como la Eva de los cuatro fuegos se llama. La quema del Jockey Club, de las iglesias, y el corazón de Eva en llamas, y la quema del parqué abajo. Bueno, vamos, pasemos. Bueno, estos son unos cuadernos que yo edité, ahora va a salir un tomo 2, son los manuales del niño peronista, ¿no? Y bueno, acá hay descripciones sobre este tema de los fantasmas que decíamos, ¿no? O sea, la mucama peronista caníbal es uno de los grandes fantasmas de la época. Real, se decía después del 55 que, claro, todos sabían más o menos o sospechaban que las mucamas eran peronistas en Barrio Norte, entonces tener mucama era un peligro, y entonces surgió una leyenda, un cuento, o por lo menos un relato, que decía que una familia había ido al teatro a la noche, le había dejado el chiquito al cuidado de la mucama y se lo había cocinado, se lo había dado como cena, como un pollo. Y eso cundió, hizo que echaran infinidad de mucamas, fueran echadas, por supuesto, y funcionó, era activo el fantasma. Después, por supuesto, se supo que no era verdad, pero en su momento fue operativo. Mary Lang, una alumna de Freud, hizo todo un libro que se llama El niño asado, y que habla sobre este tema, ¿no? Sobre estos fantasmas de peligro. Pasemos otra. Bueno, el trabajo de la Fundación es un trabajo que está directamente ligado a ella. Pasa una más. Estos son los hogares escuela. El de arriba es el de Salta. No, estas cuatro imágenes son el de Salta. Fíjense el tamaño, esa foto la tomé ese año desde el San Bernardo. Fíjense el tamaño del hogar escuela, que toma 3 manzanas. Primero, ¿en qué lugar los colocaba Evita? No quería colocarlos en un andurrial, de ningún modo. Que se jodan, van a estar en el mejor lugar de la ciudad, al lado del Parque San Martín de Salta. El de Mendoza, ¿dónde está? Al lado del Parque San Martín de Mendoza. Claro. ¿Dónde está el Tucumán? Al lado del Parque 9 de Julio de Tucumán. Es decir, que lo vea todo el mundo. Esta gente merece estar en la mejor situación. Eso primero. Y además, en el tema del exceso de goce, a quien se refirió acá, llegaba hasta límites. Otra más. Otros hogares escuela. Tamaños impresionantes. El de Corrientes, el de Resistencia, hoy día es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste. Tamaños descomunales. Hogares de ancianos. El hogar de ancianos de Bursaca, el hogar de la empleada, donde las empleadas tenían alojamiento, la mujer empezaba a trabajar, no solamente en el Estado, empezaba a trabajar fuera de su casa, no podía volver a almorzar a su casa. Almorzaba en este lugar, menús de 3 platos, con todo, y tenía sus habitaciones en ese sitio. Las primeras hogares de tránsito para mujeres golpeadas, cuando no se hablaba del tema ni de lejos, donde tenían que irse de su casa y no tenían forma de irse con su hijo o sin él. Por ejemplo, el Museo Evita fue uno de los hogares de tránsito.
El actual Instituto Perón, donde trabajamos, ahí en la calle Austria, en la misma manzana de la Biblioteca Nacional, también fue hogar de tránsito. Otra más. Bueno, ahí está un poco la dicotomía del peronismo, ¿no? Civilización, barbarie en el interior del peronismo, la parte irreductible. El chico desnudo ahí que, sin embargo, pone a salvo a la chica escolarizada, ¿no? O sea, esa tensión interna del peronismo, esa parte irreductible, es algo que a mí me gusta indagar, incluso de cierta oscuridad, ¿no? Esa capacidad de ser, de no ser tan vulnerable, ¿no? O sea, de lo política, el tema de cuando el peronismo se inmiscuye demasiado en lo políticamente correcto, ¿no? Cuando tiene demasiadas atenciones ahí es donde se pone débil, ¿no? Donde pierde su capacidad de resistencia. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, sobre todo en estos momentos, ¿no es cierto? No comprar algunos versos del orden de lo político. Los que nos atacan salvajemente. El peronismo tiene costados salvajes que debería ejercitar más, ¿no? Ha perdido ese ejercicio de esto, ¿no? De ser invulnerable, ¿no? De ser salvaje, de estar desnudo, bueno, ¿no? Sobre todo, porque vamos al tema gordo, aquel que quiere que el país vuelva a ser una colonia, que el trabajo de Perón, de Irigoyen, de Rosas y de San Martín desaparezca y sea una colonia, una factoría, no lo vas a convencer con nada, con buenas maneras. Mira, las buenas maneras, lo voy a decir con todo respeto, que nuestro actual presidente ha querido mostrar, y hablar de amigos cuando no son amigos, son enemigos. Solamente que la diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros no pensamos que el enemigo haya que destruirlo. Son adversarios, pero a veces se transforman en enemigos. Entonces eso es clarísimo. Y Evita lo tenía súper claro. Sí. Llegaba a provocaciones surrealistas. Por ejemplo, en la puerta del Jockey Club, cuando estaba en la calle Florida, antes del incendio, había instalado un puesto de venta de pescados y mariscos, con lo cual toda la gente que entraba y salía llegaba con todo el perfume al Canamar. Y frente a Playa Grande, que era la playa elegante de Mar del Plata, había un camión pasando la marcha peronista cantada por Hugo del Carril. No sé, bueno, el ambiente cambiaba. Y vos siempre decís que si Evita hubiera vivido después, hubiera puesto una unidad básica en Punta del Este, cuando toda la gente, como uno, fue a parar a Punta del Este. Bueno, ese tipo de provocación está claro en ella. Y acá es donde aparece más, claro, más claramente el tema de la ciudad infantil. La ciudad infantil era el lugar experimental, yo diría, donde Eva practicaba todas estas cuestiones, ¿no? El goce, cómo tramitar el tema del goce capitalista. ¿Por qué el capitalismo triunfa? Porque hay un goce del capitalismo. O sea, hay un telefonito y hay una oferta de otro telefonito, hay una promesa de un próximo telefonito con el doble de prestaciones. Y bueno, eso es el goce capitalista. Uno está esperando adquirir todas las, digamos, hay un Peugeot 405 y después hay un Peugeot 408, ¿no? Y así sucesivamente. Esa promesa de felicidad que está encarnada en el tema, en el corazón mismo del funcionamiento del capitalismo, Eva Perón no le era ajena y no le hacía asco para nada a eso. Para nada. El tema es cuántos podían subirse a ese goce, ¿no? El problema es casi de orden numérico. O sea, si están todos con las mismas posibilidades, porque ese tema también tiene que ver con la meritocracia. Eva Perón creía mucho en la meritocracia, claro que sí, pero todos con igualdad de condiciones. Entonces, esto lo demostraba en la ciudad infantil. La ciudad infantil no tiene nada que ver con la República de los Niños ni la ciudad estudiantil. La ciudad infantil era el lugar clave, donde Eva iba todas las mañanas, hacía una cantidad de folletos traducidos a todos los idiomas imaginables, donde iba la ayuda social a Japón, a Arabia, a cualquier lugar, iba el folleto de la ciudad infantil traducido, porque ahí se explicaba bien esto que vemos ahí, que no es ingenuo. Si lo vemos bien, hay un patio de juegos en la ciudad infantil. Era un orfanato para los chicos más pobres, para los más pobres, los más desventajados. Ella pensaba que en cada gran ciudad tenía que haber una ciudad infantil, que recogiera a todos esos chicos los que no tenían ninguna posibilidad de acceder a los bienes. Ahí se le iba a dar lo mejor, pero en serio lo mejor. Cortinas desde las cortinas copiadas de las películas de Hollywood, ¿no? Grandes cortinas, todos los dormitorios tenían enormes cortinados encimados, todos de voile suizo. Ella chequeaba, fíjense en el detalle, el refinamiento que hay ahí.
chequeaba que fuera voile suizo, no aceptaba otra tela. O sea, tenía que tener la experiencia del voile suizo. Los pisos de roble de Labonia, el ajuar se compraba solamente, esto me lo dijo la enfermera que todavía está viva, que se encargaba de las compras, decía, vos vas y comprás solamente en Jaros y Gatti Chávez. Las mejores tiendas donde iban los hijos de la oligarquía se vestían ahí. Bueno, los ajuares eran todos de Jaros y Gatti Chávez, no había uniformes. Entonces, y bueno, los menús, por supuesto, impresionante todo, pero en el patio de juegos, y ese era el lugar experimental, en el patio de juegos había un montón de edificios emblemáticos donde los chicos empezaban a tratar con lo social, digamos, ¿no? Había una iglesita incluso, pero el edificio más importante era un banco. Está ahí el banco, ahí lo ven ahí arriba en el folleto, y los chicos iban a aprender a hacer trámites bancarios. O sea, el chico más pobre tenía un entrenamiento de un financista, digamos, o sea, iniciaba una carrera en el mundo financiero, conocía el mundo de las finanzas. Ahí estaban las libretas de ahorro en ese momento, el chalecito californiano, por supuesto, estaba ahí presente, ahí lo pueden ver en la foto, y había una estación de servicio también. Y había importado unos autos eléctricos de Estados Unidos carísimos, que hay alguno todavía en el Museo Evita. Con los chicos aprendían a manejarse en la vía pública, los semáforos, todo, que todavía era una novedad eso, no era tan masivo. Sin embargo, el chico más pobre tenía acceso a los juegos, a los autos eléctricos que jugaban los hijos de Rockefeller en Estados Unidos. Entonces, todas esas experiencias es la que hacía que la meritocracia tuviera sentido, porque todos partían del mismo lugar, o sea, con las mismas experiencias. Los chicos, ella decía, a ver, pasá la próxima. Ahí está, los dormitorios de la ciudad estudiantil, ya para los del secundario esto. El dormitorio, eso, hubo mucho escándalo porque hubo un gasto muy grande para hacer esos dormitorios, por supuesto, las cortinas, todo. Y entonces la foto abajo tenía un epígrafe que decía, para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Entonces ahí aparece la palabra envidia, o sea, politiza la envidia. O sea, no, es un desastre lo que hace, clava el puñal por todos lados así. O sea, no, y además otra cosa, no estábamos ahí para tomar ningún palacio de invierno. Esa era la revolución. Claro. Estamos en un país capitalista, bueno, vamos a agudizar las contradicciones, por decirlo en un lenguaje montonero, hasta el final. Y además cuando toman, con el 55 le interviene en la Fundación Eva Perón, ¿qué escribe la interventora? La atención de los menores era suntuosa, incluso excesiva, y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana. Yo cada vez que escucho la palabra republicana en ciertas bocas, me dan ganas de estar cerca del baño para vomitar. ¿Y cuál era el tema? Porque además de esto, ¿qué era lo que le molestaba? Que atentaba, es que en esos menúes había carne, pero pescado y pollo 2 veces por semana. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Hoy día la carne es imposible, pero en aquel momento el pollo y el pescado eran las comidas más caras. Entonces eran menúes no solo equilibrados, sino donde llegaban las consecuencias hasta el final. Otra más. Bueno, ahí está, esa sí es la República de los Niños, que es más un parque temático en ese momento. No tenía nada que ver con Disneylandia. 5 años antes se inaugura. Seguramente había estado acá Walt Disney. Estuvo en 1951. Sí, también. Sí. Y seguramente se inspiró porque toda la estética, después la copia, la calle principal y el palacio al fondo, que en el caso de Disneylandia es un castillo, es exactamente igual la vista que se tiene cuando uno entra en Disneylandia. Entonces hay ahí una insólita, digamos, ¿cómo se llama? Influencia inversa, ¿no? Porque siempre sí. La influencia parece ser, no, al contrario, ¿no? Con la creatividad política, incluso en este caso de... Otra más. Avancemos ahora con las imágenes porque estamos... Sí, ya estamos ya al final. Acá está el tema atrás lo ves, la ciudad. Ahí está la ciudad infantil atrás, la República de los Niños, y los chicos que salen a la intemperie del capitalismo con esa nevada que tiene que ver con el Eternauta, ¿no? Bueno, ahí están las colonias. La colonia de vacaciones, la de Embalse Río Tercero, la de Chapadmalal, 13 hoteles con este nivel, hoy día serían hoteles de 4. Los están restaurando, ¿no? Sí. El Ministerio de Obras Públicas acaba de restaurar uno completo en cada una de las dos
Otra más. ¿Y tu Esta es imagen? una pintura que Imagen. tomé de esa idea, ¿no? El agujero en la roca, que es el perfil de Eva Perón, la mamá de Juanito que se saca el guardapolvos y Juanito que va a perder el guardapolvos protector y entonces termina pintado por Bernie en un basural, ¿no? Sería un poco la idea. Otra más. En el Deporte, deporte, bueno, eso también. bueno, en el deporte pasar las siguientes. El estadio Presidente Perón de Racing en Avellaneda evitan los juegos infantiles, evita. Que era muy masivo, ¿no? Muy masivo. Perón abajo con los jugadores de Boca nunca fue de Boca y él disimulaba de decir de qué partido era porque eso él pensaba que le quitaba. Porque era de Racing. Era de Racing, pero tampoco le decía voz en cuello para no perder. El autódromo municipal inauguró en 1951, con lo cual se mete a la Argentina en los torneos internacionales de Sí. carreras, con lo que implica el turismo. Se le pagan todos los gastos a Fangio, está arriba entre Vita y Perón, el prototipo, sus viajes, sus cinco premios internacionales vienen de este apoyo del Estado al deporte. Otra más. Bueno, y en la obra pública vamos a pasarlo porque todos vamos Sí, a ya es pasarlo una tras de demasiado, otra. Las obras eran siempre orgánicas por los planes quinquenales. Cuando había un aeropuerto como el de Seiza, que se hace en ese momento, la primera autopista de este porte, y se utilizaba, como la gente que viajaba era mucho menos, se cuidaba la economía. Sobre esa autopista hay 2, 3, 4, 5 barrios, entre ellos Ciudad de Vita, para que hubiera no solo el servicio que da origen, sino servicios alternativos. Otra más. Bueno, los diques se excavan en Tucumán, los Quiroga en Santiago del Estero, el Niwil en Mendoza, todo lo que iba a producir luego regadío, canales de regadío, fuerza motriz, usinas y centrales termoeléctricas. El aeropuerto internacional de Seiza, obra del 51, la reconstrucción completa de San Juan del 44, una ciudad completa después del terremoto que la había dejado en el piso. El Centro Cívico de Mendoza con su casa de gobierno, sus ministerios del 51. Ciudades que habían sido destruidas o que no tenían, Mendoza había tenido un terremoto en 1861, no tenían, digamos, la presencia de lo público, se les coloca en este momento. Otra más. La casa de gobierno de Santa Rosa es obra del periodo, se construye después del 55, obra de Clorindo Testa. Y la anterior, la casa de gobierno del Chaco, lo mismo, Provincias Nuevas, otra más. Y la serie maravillosa de correos, toda la serie de correos que se realizan en todo el país, estos son los centrales, el del puerto de Buenos Aires, arriba el de Córdoba, acá abajo el edificio Movimiento, el de Córdoba tiene el auditorio, los correos iban juntos con las comunicaciones, con los auditorios para Radio Nacional, las distintas, digamos, delegaciones de Radio Nacional en el interior, otra más. El de Santa Fe arriba, el de San Juan a la derecha, abajo el de Mendoza, el de Córdoba y a la derecha el de Azul. Estos son los mayores, pero luego había hasta la Caleta Olivia, hasta las menores poblaciones, otra más. El anfiteatro en Parque Centenario, donde el Teatro Colón durante el verano montaba 2 de las óperas, 2 de los ballets y 2 de los conciertos con los artistas internacionales que había tenido durante el resto del año en la sala, las montaba gratuitamente aquí, al exterior. Y el Colón del peronismo, el Teatro Municipal San Martín del año 53, obra de Mario Roberto Álvarez y Macedonio Carriz, que equivale, así como la apuesta a la generación del 80, no solo con el Colón, con teatros como el Círculo de Ustedes, como el 3 de febrero de Paraná, teatros que cubren todo el país, va a ser acá en este centro de vanguardia del año 53. Otra más. Ahí se ven las salas, la de Martín Coronado, la Cinemateca Leopoldo Lugones. Ahí está. Bueno, sí, esto es del Manual del Niño Neoliberal, que lo empecé a hacer en el 16, en el 17, y que son indagaciones sobre esto, ¿no? Lo que veíamos del tema de los fantasmas y demás, y una hipótesis gráfica, ¿no? Un poco tomada un poco de los pelos, pero bueno, la posible existencia de un cerebro peronista, ¿no? De por qué se desarrolla esa pasión por el goce en el peronista y eso que es tan reprimido, ¿no? Que es el objeto, digamos, a reprimir es eso, ¿no? Esa pulsión gozante que en realidad es lo que provoca todo, que termina incluso en los bombardeos, ¿no? Que sea
el goce del otro siempre es excesivo. Hay un tema ahí muy importante, ¿no? Esto un poco Lacan, esto lo desarrolla muy bien, pero digamos, siempre se ve en el otro que goza demasiado. O sea, si el otro se come un choripán es demasiado, ¿no? Eso, siempre hay un desnivel. O sea, el goce nunca se satisface, y no se satisface porque el goce siempre es el goce del otro. O sea, el otro es el que goza. Y uno siempre está ahí mancillado porque hay un otro que está gozando. Y entonces eso, en el peronismo, eso desencadena todos los hechos de violencia incluso. Creo que ahí hay algo muy particular. Por eso esa presencia del peronismo en el corazón del capitalismo, por eso que cuando uno, un poco para cerrar esto, ¿no? El tema encasilla el peronismo en la izquierda, está equivocándose. O sea, es un gran error ese. El peronismo, en todo caso, no es ni de izquierda ni de derecha. Y entonces ahí, en ese lugar del goce capitalista, es donde se lo puede encontrar. Por eso Eva Perón la tenía clarísima, y no quería vivienda obrera, y quería lo mejor, y cortinas de voile suizo, ¿no? O sea, ahí está todo el problema del humano, ¿no? El problema de la felicidad. O sea, no podemos ser felices porque el otro goza por nosotros. Y eso cómo se desbarata. A niveles absurdos, porque claro. Eso llega hoy. Claro. Cuando era un año y medio, 2, hubo un escándalo porque las señoras de Nordelta, que ni siquiera son la oligarquía, estamos hablando de una oligarquía, de una clase alta, clase B, por situarlo en el, que a ella les molestaría mucho, clase B o C, se armó un escándalo porque no permitían que el ómnibus que recorría interiormente pudiera llevar a las mucamas a las mujeres que trabajaban en sus casas. Entonces eso está con el tema de goce que vos estás planteando. No van a subir a mi ómnibus donde a lo mejor suben mis hijas o mis hijos. ¿Qué es esta contaminación? Claro. Eso sigue en pie, una más. Y esta es la imagen final, ¿no? Que lo hemos elegido con toda intención. Ahí está todo. Claro, eso es un poco, este cuadro yo lo quiero especialmente porque estaba en la casa del negro Caloi y iba Leonardo Fabio siempre a comer, y entonces Leonardo me dijo una vez que viendo ese cuadro se le había ocurrido el título de la próxima película que no llegó a filmar, que se llamaba El mantel de hule. Y un poco ahí es el protagonista, ¿no? Con ese cuadrillé, con las cortinas y demás, que era una decoración muy habitual. Pero hagamos la lectura. Que la vos lectura es un la poco, lectura. se llama La felicidad del pueblo, y bueno, está en todo, ¿no? Desde el chico que se recibe, la escuela fábrica afuera, el automóvil, la radio como el elemento, ¿no? Era una novedad ahí que todo el mundo tenía su radio. La sidra y el pan dulce, bueno, está todo, el hospital, la salud el pública. Hospital, claro, todo está presente ahí como en una Arcadia, ¿no? Como una cosa ideal, un poco traída de los afiches de propaganda, está funcionando en ese... Y el luto que llevan, porque Evita está en el cielo, claro, ya lo llevan por propia convicción, por agradecimiento a lo que habían recibido. Bueno, eso... Yo quiero leerles una frase de cierre de George Orwell. Es un buen momento para citar a George Orwell, ¿no? Sí. En 1984, porque está a punto de que los monstruos... Entonces, con todo cariño lo leo. Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Muchas gracias por su paciencia.